lugar es muy especial para nosotros. Dios nos bendijo hace 2 años con una niña preciosa, Linet Aresi. Ella nació aquí en Walla Walla y tenemos tantos bonitos recuerdos. Manejamos hace ratito en la mañana y, ay, mira ahí la primera casa, y mira aquí tu iglesia. Y gracias a Dios y a su misericordia y lo bueno que es Él, estamos esperando un segundo hijo. Así es de que, hermanos, hay tantas razones por qué darle gracias a Dios. Mientras camino aquí a la iglesia, miro rostros y yo le doy gracias a Dios por el privilegio de verlo nuevamente. Hermanos, la vida del cristiano es como una carrera. Y hay veces ya duelen los músculos de tanto correr. A veces ya no podemos continuar y es difícil. Pero sus fuerzas son las que nos llevan. Y cuando nosotros ya no podemos caminar, ese Padre tan amoroso que tenemos nos lleva en sus brazos. Y este canto que voy a entonar esta mañana es muy especial por esa razón. Porque en los momentos difíciles de mi vida, a mí me ha ayudado a recordar que gracias a Él, por sus fuerzas, en sus hombros, yo me puedo sostener para seguir adelante. Para la honra y gloria de Dios. Cuando estoy triste y mi alma está cansada, cuando el pesar agobia el corazón, yo me retiro y te busco en el silencio. Puedo escuchar lo dulce de tu voz. Si tengo fe, puedo mover montañas y puedo llegar donde antes nunca fui. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, sobre tus alas, muy alto puedo ir. Gloria a ese Dios que cuando ya no podemos avanzar, nos lleva a esos brazos.
llanto puedo oír. Gloria a Dios. ¿Listo, hermanos? Tanto la historia como el canto hablaron acerca de la fe. Y en esta mañana yo traigo un mensaje para fortalecer tu fe. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes contento? Todos necesitamos fe. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de esa fe que mueve montañas. Esa fe que puede ver a través de la oscuridad. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Querido Padre, ahora que entramos en el estudio de tu santa palabra, pedimos que tu Espíritu Santo venga para iluminarnos. Háblanos a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Del personaje que voy a hablar, hermanos, es uno de mis favoritos. ¿Por qué razón? Porque él, al igual que yo, es un inmigrante. Daniel se lo llevaron en contra de su voluntad a la tierra de Babilonia. Él era un inmigrante, igual que yo, quizás igual que tú. Daniel no hablaba el lenguaje de Babilonia. Yo cuando llegué a ese país no hablaba el lenguaje de Estados Unidos. Quizás tú cuando llegaste aquí no hablabas el lenguaje de este país. Daniel tuvo que aprender el lenguaje del país. Daniel se encontró en medio de un entorno altamente pagano, donde sus padres, la Biblia al menos no nos indica que estaban ahí, y tuvo que abrirse paso en medio de una cultura diferente, de un lenguaje diferente, de un ambiente diferente. Y el título de este sermón es Solo entre los leones. La historia nos cuenta en Daniel capítulo 6 que había acabado el capítulo de la historia del imperio de Babilonia. El hijo Belsasar, que era el rey, el hijo del rey Nabucodonosor, había sido muerto, y el rey de Medio Persa había ascendido al trono. Su nombre era Darío, y Darío tenía 62 años de edad cuando entró al poder. Era una nueva época en la historia del mundo. Ahora los medos y los persas tenían control absoluto del imperio antiguo. Y cuando Darío tomó posesión del reino, dijo: voy a hacer lo siguiente. Hay 120 gobernadores para 120 provincias. Voy a poner a 3 presidentes sobre estos 120 gobernadores. Y de esos 3 presidentes, hermanos, de las personas más importantes del nuevo reino de los medos y los persas, Daniel era uno de ellos. El inmigrante que llegó sin nada a la tierra de Babilonia, Dios lo había elevado a alturas más allá de su entendimiento. Quiero decirte en esta mañana, hermano, que aunque tú seas un inmigrante, Dios puede elevarte a alturas más allá de lo que tú te has imaginado. No importa tu trasfondo, no importa de dónde vienes, no importa el lenguaje que tú hablas, no importa si llegaste con algo o si no llegaste, o si llegaste con nada, Dios puede llevarte a otras alturas. Esta parte me emociona porque yo también llegué aquí como un inmigrante en contra de mi voluntad. Llegué con mis papás a la edad de 17 años a este país, y Dios ha hecho cosas grandes en mi vida, y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes también en tu vida. La historia nos dice que Daniel era uno de estos 3 presidentes. Pero algo sucede, hermanos, cuando te va bien. Cuando tienes éxito, algo sucede. Acompáñenme a Daniel capítulo 6, versículo 3, para entrar en la historia. Nos dice aquí: el rey Darío
Nombró 120 gobernadores y sobre ellos puso a 3 presidentes. Uno de ellos era Daniel. Y el versículo 3 nos dice lo siguiente: pero Daniel se distinguió tanto entre esos gobernadores y presidentes. ¿Por qué cosa? Por su espíritu superior, que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Había algo distinto en Daniel. Había algo diferente acerca de este inmigrante. Era un espíritu superior. ¿Y qué es ese espíritu superior, hermanos? No es nada más y nada menos que el Espíritu de Dios. Y las buenas noticias es de que ese Espíritu superior está tan accesible como estuvo para Daniel, como está para ti y para mí. Tú y yo podemos obtener ese Espíritu superior. Daniel tenía un Espíritu superior y se distinguió entre estos presidentes. Tanto así que el rey dijo: Daniel, se me hace que te voy a poner a cargo de todo el imperio. ¿Qué es este espíritu superior? Vamos a definirlo y acompáñenme a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26. Este espíritu superior produce los siguientes resultados. El espíritu produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra estas virtudes no hay ley. ¿Algunos de ustedes los han multado, hermanos, por ser muy pacientes? Un policía que llegue: hey, you're being too patient, I'm going to give you a ticket. O por ser muy amables: you're being way too kind, te vamos a poner en la cárcel porque estás siendo demasiado amable. ¿Alguno de ustedes les ha tocado? No sucede, hermanos, porque no hay ley en contra de estas virtudes. ¿Quién de ustedes no quisiera tener un trabajador como lo que acabo de leer? Un trabajador que es paciente, un trabajador que es manso, un trabajador que es amable, un trabajador que es amoroso. A mí me encantaría tener trabajadores así. Yo sé que a cualquier empresa le encantaría tener trabajadores así. Daniel era una de estas personas. El espíritu superior que Daniel tenía, hermanos, eran los frutos del espíritu. Y tenemos que hacernos la pregunta: si nuestra vida no está siendo guiada por ese espíritu superior, que es el Espíritu Santo, ¿qué espíritu está guiando tu vida y mi vida? Hay un espíritu opuesto al Espíritu de Dios, y es la carne. Y los frutos de la carne también son muy claros. Ahí mismo los encontramos en Gálatas, en el versículo 19, dice: las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarianismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Quién quiere un empleado así, hermanos? ¿Quién quiere un borracho que llegue a trabajar intoxicado? O un peleonero, o una persona que cause conflictos. Ninguna compañía quiere un empleado así. Pero esto es el producto de la carne. Y cuando no tenemos el producto del Espíritu, tenemos que preguntarnos: ¿qué espíritu me está guiando a mí? ¿El Espíritu de Dios o el espíritu del mundo? Daniel tenía, ¿qué nos dice la Escritura? Un espíritu superior. Pero algo sucede, hermanos, cuando hay gente que quiere hacer las cosas bien. Y tristemente, entre los hispanos esto es muy común. Cuando a alguien le va bien, hermanos, ¿qué hacemos como hispanos? ¿Le aplaudimos o lo criticamos? Tristemente, hermanos, los hispanos tenemos esta herencia de que cuando a alguien le va bien, alguien prospera, en vez de decirle: hermano, bravo, tú puedes, échale ganas para adelante, empezamos a criticar. Pero tú no puedes, yo te conozco. ¿Quién crees que tú eres? A mí no me engañas. Empezamos a criticar y empezamos a buscarle 3 pies al gato. Empezamos a buscar todas las razones por qué no puedes ser exitoso. Cuando un
hermano quiere triunfar, en vez de apoyarlo, lo criticamos. Y Daniel pasó por un episodio así. Cuando el espíritu superior lo distinguió, las personas en su entorno dijeron, ¿cómo nos podemos deshacer de este? What can we do to get rid of this guy? ¿Qué hacemos para sacarlo de aquí? Envidias, celos. Y quiero decirles, hermanos, que entre los santos que son ustedes, no deben de existir esas cosas. Cuando alguien les dice, quiero salir adelante, ustedes deben decirle, bien hecho, tú puedes. Cuando alguien les dice, quiero sacar a mi familia adelante, quiero que vayan a Walla Walla University mis hijos, quiero que mis hijos vayan a la educación cristiana, no le digan, la educación cristiana es cara, tú nunca lo vas a hacer. Díganle, Dios mediante lo vas a poder lograr. Cuando alguien diga, quiero abrir mi negocio para sacar a mi familia adelante, díganle, tú puedes. Claro que sí, claro que sí. Ese es el espíritu superior que debe de haber entre nosotros. No un espíritu de crítica, de envidia, de celos como hay en el mundo. Así que, hermanos, tenemos que analizar entre los santos qué espíritu hay entre nosotros. ¿Nos criticamos o nos animamos y nos echamos la mano? Ojalá que tengamos ese espíritu superior para animarnos, al igual que le sucedió, al igual que debemos de hacerlo entre los santos. La historia nos dice que los presidentes y los gobernadores, los peers de Daniel, dijeron, vamos a buscar un plan para deshacernos de Daniel. What can we do to get rid of this guy? Entonces le hicieron una auditoría. Si alguien está en el mundo de negocios y de accounting, quizás sabe lo que es una auditoría. A nadie le gusta que lleguen los auditores a la oficina a revisar las cuentas. ¿Cómo ha estado siendo administrado el negocio? Let's audit your business. Entonces dijeron, vamos a hacer una auditoría con Daniel. You go check his Facebook account. You go check his Twitter, Snapchat. I'll go check his bank account. Todos los contratos que ha extendido el gobierno. Vamos a ver si no es una persona corrupta para agarrarnos de ahí y deshacernos de él. ¿Pero qué creen que encontraron, hermanos? Nada. Hicieron una auditoría, se metieron a su Facebook, a su Twitter y no encontraron fotos inapropiadas. No encontraron posts inapropiados, no encontraron malas palabras. Sus cuentas de banco limpias y transparentes. Los contratos que él había extendido limpios y transparentes. No había mordidas, no había corrupción. No encontraron absolutamente nada. Entonces, el versículo 5 del capítulo 6 dijeron, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna, si no la procuramos, ¿en dónde? En la ley de Dios. Los ataques más fuertes del enemigo, hermanos, van a venir en nuestras creencias, en nuestra fe. Nuestra fe va a ser probada como la fue probada con Daniel. No encontraron nada malo con Daniel, entonces dijeron, vamos a darle donde más le duele, que es en dónde? En sus creencias y en su fe. A veces Satanás va a buscar dónde darnos, donde más nos duela, y a veces va a ser en nuestras creencias y en nuestra fe. Entonces, los príncipes y los gobernantes se juntaron y dijeron, let's go talk to the king. Y vamos a hacerle una propuesta. Fueron con el rey y le dijeron, oh rey, su majestad, lo queremos tanto a usted, sabe que lo amamos tanto que queremos proponerle que haga una ley. Que cualquier persona que ore a otro Dios durante 30 días sea echado al foso de los leones, porque lo amamos tanto. And you're so wonderful and so great. Entonces el rey se sintió, como creen, halagado. Dijo, me quieren aquí, entonces me suena bien. Tomó la ley y la firmó. Esta ley decía que cualquier persona que por un periodo de 30 días orara a cualquier otro Dios que no fuera el rey Darío, iba a ser echado al foso de los leones. Y aquí entramos al centro del tema, hermanos. Fe, la fe que vence. En estos tiempos, hermanos, se avecina un tiempo donde nuestra fe va a ser probada también. Las leyes de los hombres van a estar en contra de las leyes de Dios.
Y a menos que hayamos desarrollado una fe de confianza en Dios, no vamos a poder estar listos cuando venga la tormenta. La Escritura nos dice en el versículo 10 que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, donde tenía las ventanas de su cámara alta abierta hacia Jerusalén, y como solía hacerlo, ¿cuántas veces al día? 3 veces al día se arrodilló, oró y dio gracias a Dios. Para tener la fe que vence, hermanos, necesitamos, número 1, tener una vida de oración. Una vida de oración. Daniel oraba 3 veces al día. Y no creo que las oraciones de Daniel, hermanos, eran oraciones como a veces nos levantamos y tenemos la cobija encima de la cara. Señor, gracias por el día, vámonos a trabajar. La segunda oración, Señor, gracias por la comida, nos regresamos a trabajar. Y en la noche, Señor, gracias por el día y nos vamos a dormir. No creo que eran así las oraciones de Daniel. Él se tomaba su tiempo para orar. Y tú y yo, hermanos, si queremos tener una fe que vence, necesitamos tomar el tiempo para orar. Necesitamos levantarnos de mañana y orar y abrir nuestro corazón a Dios. En Salmos 55, versículo 17 nos dice lo siguiente: al atardecer de mañana y al mediodía oro y clamo, y Él oye mi voz. Cuando de mañana nos levantamos a clamar a Dios, Él nos escucha, hermanos. Lamentablemente vivimos en un mundo tan ocupado que no dedicamos tiempo para Dios. Estamos tan ocupados con el trabajo, con la escuela, con los niños, con la tecnología, que a veces lo primero que hacemos al levantarnos es: let me check my email, let me check my Facebook, let me check my Twitter, let me check stocks and bonds and how the world is doing. Necesitamos una experiencia de fe donde la oración esté en el centro. Una vida viva de oración. Cuando Daniel se enteró que iba a ser perseguido por su fe, nos dice que se hincó como lo solía hacer. No cerró las ventanas, no dijo: uy, para que no me vean, me voy a un cuarto oscurito donde nada me va a ver y yo sigo haciendo mis oraciones y como si nada. Abiertamente, Daniel era de una cara, enfrente del rey y fuera del rey, sin nada que esconderse. Era un hombre íntegro. Tú y yo, mi querido hermano, tenemos que llegar a vivir una vida íntegra, enfrente, detrás, en nuestra casa, en la iglesia. Que yo sea la misma persona en mi hogar como lo soy en la iglesia. Que yo sea la misma persona en la iglesia como lo soy en mi trabajo. No esconderme, no escondernos, ser íntegros como lo fue Daniel. Entonces, Daniel nos da una pista también, hermanos. Nos dice que oraba y lo primero que hacía cuando oraba era ¿qué cosa? El versículo dice: agradecer. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando oramos? Padre, dame. Padre, te pido. Dame. Está como un niño que se le acerca al papá y le dice: papi, dame $50 para ir a gastar para darme $50 para mi domingo. Y el papá le dice: ¿40? ¿Para qué quieres 30 si con 20 te alcanza? Toma 10 y tráeme el cambio. Pidiendo. A veces así nos la pasamos, pidiéndole a Dios: Padre, dame un mejor trabajo, dame aquí, dame bendiciones. Pero ¿qué tal agradecer, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que tú le agradeciste a Dios por lo que te ha dado? Y la vida no es perfecta, todos tenemos pruebas, todos tenemos dificultades, pero ¿cuándo fue la última vez que tú te hincaste a agradecer a Dios? Father, thank you. Padre, gracias por la vida, gracias por el trabajo que tengo, gracias por la esposa que tengo, gracias por mis padres, gracias por el sol, gracias por la luz. La vida de fe tiene que ser caracterizada por una vida de oración, y la oración empieza cuando agradecemos a Dios. Después de agradecer a Dios, hermanos, vienen las peticiones. Nos dice aquí el versículo en Daniel que después de orar daba gracias. Entonces se juntaron los hombres malos y dijeron: lo cachamos,
vamos a decirle al rey, mándenle un mensaje, mándenle un texto, we got him. Y le tomaron fotos, se le llevaron al rey y le dijeron, no, rey, ¿te acuerdas el decreto que tú hiciste? Que cualquier persona que orara a otro Dios, que no seas tú, lo ibas a echar al foso de los leones. Y Darío dijo, sí, recuerdo. Bueno, resulta, y vean en el versículo 13 lo que dice, Daniel, uno de los judíos cautivos, no te respeta, ni acata el edicto que confirmaste antes, 3 veces al día hace su petición. ¿Cómo se refirieron a Daniel? Dijeron Daniel, el segundo en cargo, Daniel el presidente. Dijeron Daniel, el futuro predicador, ahí viene. Daniel, el inmigrante. Ese inmigrante que llegó aquí, ese judío de bajo estatus social, sigue orando a su Dios. Entonces el rey Darío se dio cuenta cuál era el motivo de la ley. La ley había intentado cambiar las leyes de Dios por las leyes de los hombres. Y saben, hermanos, justo como Daniel pasó por un periodo donde su fe fue probada, nosotros también vamos a pasar por un periodo donde las leyes de los hombres se van a anteponer ante las leyes de Dios en este mundo. En el siguiente capítulo, Daniel recibió una vislumbre y dice lo siguiente: habrá un poder político y social que hablará contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su tiempo, en su mano, 1 tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Profecía. Y en otro momento vamos a hablar de profecía. Simplemente les quiero dejar saber que los mismos ataques que sucedieron para Daniel van a volver a suceder para nosotros. La ley de Dios en contra de la ley de los hombres. Pero tenemos que ser fieles hasta la muerte, así como lo fue Daniel. Entonces, el rey se sintió triste porque se dio cuenta que le echaron una trampa a su amigo Daniel. Y ahora él tenía que cumplir con el edicto. Trabajó el rey hasta la medianoche trajo a sus abogados para ver si podían hacer algo y sacar a Daniel del problema, pero no podían, tenían que cumplir la ley que él mismo había firmado. Entonces los guardias fueron y agarraron a Daniel. Y el rey le dijo lo siguiente, en el capítulo 16 del versículo 6, Daniel, tu Dios, a quien tú continuamente sirves, te libre. Y Daniel fue echado en el foso de los leones. Cada uno de nosotros, hermanos, tarde o temprano, vamos a pasar por una experiencia como la de Daniel. Una experiencia donde parece que todo ha terminado. Una experiencia donde parece que no hay esperanza. Una experiencia donde parece que llegamos al fin. We reached the limit. This is it. ¿Ustedes saben cuánto pesa un león, hermanos? Un león macho pesa 550 libras y una hembra pesa alrededor de 450 libras. ¿A quién le gustaría dormir en su casa con un león en la noche? ¿Qué tal una docena de leones? 12 leones y oscuro totalmente. A Daniel lo metieron en un foso donde había bastantes leones y era una completa y densa oscuridad. Si ustedes me hablan de experiencias de terror, hermanos, no sé qué es más terrorífico que estar en un lugar oscuro con leones, bestias salvajes, que son los depredadores número 1. El rey de la selva es un animal majestuoso e imponente. Sin embargo, cuando pasemos por momentos difíciles, hermanos, Dios nunca te va a abandonar. Cuando Daniel cayó al foso de los leones, como humano me imagino que también sentía un poco de temor y de nervios, pero Daniel estaba dispuesto a pagar el precio de su fidelidad. Daniel estaba dispuesto a ir hasta el límite por tal de ser fiel a Dios. Era un hombre de verdadera integridad. Cuando Daniel cayó en el foso de los leones, hubo una manifestación sobrenatural, porque la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué cosa? Y los defiende. Cuando tú estés pasando por un momento de dificultad, recuerda que siempre, siempre Dios está a tu lado. No importa qué tan oscuro pueda estar el medio ambiente, no importa las amenazas en tu contra, Dios nunca te va a abandonar. Y Dios no dejó a Daniel. La Biblia nos dice que Dios envió a su ángel y ese ángel cerró la boca de todos los leones. Qué experiencia, hermanos, estar en un calabozo oscuro lleno de leones. Sin embargo, no dañaron a Daniel. Todos nosotros vamos a pasar por una experiencia como la de Daniel. Vamos a sentir que llegamos hasta el fin. Sin embargo, Dios tiene la última palabra. El rey Darío no pudo dormir en toda la noche, estaba pensando, ¿qué le habrá pasado a mi amigo Daniel? ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está? ¿Qué le habrá pasado? Y nos dice la escritura que en la mañana se levantó muy temprano y fue al foso de los leones, mandó que quitaran la piedra y con angustia le gritó y le dijo, Daniel, 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 siervo del Dios Altísimo, te libró tu Dios. Y del foso de la oscuridad salió una voz de victoria que dijo, oh rey, mi Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones para que no me hiciesen ningún daño, porque fui hallado inocente por él y aún ante ti nunca hice nada malo. Los ángeles de Satanás, nos dice la pluma inspirada, motivaron a los reyes, a los príncipes y gobernadores para crear esta ley y deshacerse de Daniel. ¿Por qué razón? Porque la influencia de Daniel era una influencia positiva. Cuando tú eres una influencia positiva, Satanás te hace la guerra. Satanás trata de destruir tu ministerio, trata de destruir tu hogar, trata de destruir tu trabajo, tu reputación. Sin embargo, si tus pies están anclados en la roca eterna, que es Cristo Jesús, no tienes nada de qué preocuparte. No importa, venga lo que venga, no tienes nada de qué preocuparte en absoluto. Y Daniel sabía en quién había creído. Él había creído en Dios y Dios estuvo ahí para salvarlo y no lo dejó. Isaías 43 nos dice lo siguiente: así dice el Señor tu Creador, no temas, porque yo te redimí. Cuando pases por el agua, yo estaré contigo, y los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, el Señor, soy tu Dios, el Santo de Israel. Soy tu Salvador, porque en mis ojos eres de gran estima, eres honorable, y yo te amo. Aunque pases por las aguas de la vida, por las dificultades, por los problemas, las enfermedades, Dios ha prometido, hermanos, estar con nosotros cada momento. Y en esta mañana yo quiero invitarte a vivir una experiencia de fe, así como la tuvo Daniel. Que nuestra prioridad sea ser hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres de una cara, que cuando pasemos la auditoría no se encuentre absolutamente nada en nuestra contra, porque hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Vamos a ponernos de pie todos y vamos a cantar el himno 300. Dulce oración. Dulce oración de toda influencia.
cuantos bienes recibí mediante ti, dulce oración, dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios, escucha con piedad, creyendo espero recibir, vivir en plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios, dulce oración, dulce oración, dulce oración, aliento y gozo al alma das, en este valle de aflicción, consuelo siempre me serás. Tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sión, entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Querido Padre Celestial, gracias por la historia de Daniel. Gracias porque él era un hombre de fe y sabemos que él confió en ti en los momentos difíciles. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe para que en momentos de paz podamos doblar nuestras rodillas para estar listos cuando vienen momentos más difíciles. Ayúdanos a tener una vida espiritual, vibrante, donde se manifieste ese espíritu superior. Acompáñanos ahora en nuestras actividades. Bendice a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén.